Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo número 30. Regularmente aviento pedradas, ¿no? Pero hoy voy a aventar flores, hoy voy a dar frutos para que usted sepa lo que tiene que hacer. Primera de Samuel 30, vamos a darle lectura del versículo 1 hasta el 24. Usted sígame ahí en su Biblia, va a ser una lectura larga pero necesaria, porque quiero que usted entienda la actitud de David, que es la actitud que usted y yo tenemos que tener frente al enemigo de nuestras almas. Primera de Samuel 30, versículo 1 al 24, comienza la escritura declarando lo siguiente. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el camino un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Hermano, nosotros nos encontramos en este punto un relato de parte de la historia de David. En este punto de la historia, David todavía se encontraba siendo perseguido por Saúl injustamente. Inclusive en el capítulo 29,
usted se va a encontrar que los filisteos, que era la nación a la cual David estaba ayudando, estaba sirviendo, estaban a punto de enfrentarse a la nación de Israel. Y David estaba ahí como uno de los principales guardas de Aquis, uno de los reyes filisteos de esa época. Cuando los reyes se dan cuenta que David estaba con el rey Aquis, lo llaman y le dicen: no queremos a David entre nosotros, no lo queremos. Porque en medio de la batalla, como es la nación de Israel contra la que vamos a pelear, nos va a voltear bandera. Y después va a estar peleando por los suyos y nos va a terminar matando a nosotros. Entonces le dicen a Aquis, el rey filisteo: despide a David, no lo queremos con nosotros en la batalla. El rey Aquis le dice a David: vuélvete a tu tierra, vuélvete con los tuyos. David todavía le insiste, le dice: rey, mira, yo he sido un ángel para ti, jamás te he traicionado y jamás te traicionaré. Pero aún así el rey le dice: David, no es cosa mía, los príncipes no te quieren con nosotros, así que regrésate en paz a tu casa. David toma a su gente, David toma a los suyos y se regresa a su tierra. Se regresa al lugar a donde había dejado a toda su familia y a parte de su ejército. Y él llega a la tierra de Siclag. Pero cuando él llega a Siclag se da cuenta de una mala noticia. Los amalecitas habían invadido su territorio y los habían despojado de todo. Se habían llevado a sus mujeres y aún a sus niños. Usted tiene que entender el contexto, porque eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Como hombres, y hablo específicamente a los hombres, una de las estrategias que más está utilizando Satanás es afectar a nuestras esposas, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero usted y yo como hombres tenemos la responsabilidad de cuidar espiritualmente de nuestros hogares para que los despojadores no vengan y dañen lo que Dios nos ha entregado. La Biblia nos habla de un hombre, de una tribu y de una nación que es la nación de Amalek. Amalek en el original hebreo se traduce como despojador, lamedor de tribus o ladrón. Esto es lo que significa Amalek. La iglesia hoy en día se sigue enfrentando a ese espíritu de Amalek. Ese espíritu viene a la iglesia y lame. ¿Qué significa lamer? Despojar lo que el Señor entrega a la iglesia, robar en los hogares, robar en los matrimonios, robar en la salud, en la economía, porque esta es la función del espíritu de Amalek. Lo que pasó David, amados hermanos, no es tan diferente a lo que usted y yo estamos pasando en nuestro tiempo contemporáneo. Esta es la meta de lo que está pasando hoy con todas las filosofías, todas las ideologías, el feminismo, el movimiento LGBT, el naturalismo, con todo lo que nosotros vemos, la cultura sibarita, el hedonismo y tantas cosas que nosotros vemos. El propósito es robar las bendiciones que Dios nos ha entregado. Porque déjeme decirle algo, varón, su esposa es un regalo de parte de Dios y sus hijos son un regalo de parte de Dios. Y como hombres tenemos la responsabilidad de cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Ahorita también voy a hablar con las mujeres, no se preocupen, hombres. Cuando David llega a su lugar de origen y se da cuenta de lo que había pasado, ellos entran, David y juntamente sus hombres entran en un estado de angustia profundo. Dice la escritura, y lo acabamos de leer, que ellos lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. ¿Alguna vez usted ha llorado hasta que ya no puede más? Esto lo vemos en los niños, ¿no? Cuando un niño hace un berrinche, cuando se dice ya se trabó, ¿no? ¿Sí se trabó? Se privó, eso, se privó, ¿no? Se trabó, si no es celular, ¿no? Cuando se dice el niño ya se privó, ¿por qué es? Porque ya se cansó de llorar, ya no puede. Y llega un punto en que ya el niño, la niña se duerme y aún en sus sueños están así. ¿Les recuerda esto algo? A mí me recuerda muchas cosas de mis hijas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque ya lloraron hasta el cansancio, ya no tienen fuerzas para llorar más. De esta manera se encontraba David y sus hombres. Pero ahí no para la cosa, mis hermanos. Los hombres estaban con tal amargura, dice la escritura, que dijeron: David es el culpable, hay que matarlo. Si David no nos hubiera llevado con los filisteos, esto no hubiera pasado. Dice que el pueblo ya estaba pensando en apedrearlo, al jefe supremo, al que los sacó de esa vida. Porque si usted recuerda, cuando estos hombres llegaron con David a la cueva de Adulam, dice que estos hombres eran enlutados, eran endeudados, o sea, era lo peor de lo peor. David se encargó de formarlos a través de su ejemplo, los metió en un proceso y se convirtieron en los valientes de David.
Pero llegó un punto en esta historia que estaban tan amargados y les dolió tanto lo que había pasado que dijeron: David es el culpable, hay que matarlo. Aún David tenía que enfrentar contra el pueblo que lo estaba culpando de lo que había pasado. Yo le pregunto, ¿David era culpable de esto? No, David no tenía ninguna culpa, él también fue saqueado. Dice la escritura que se llevaron a sus 2 esposas y se llevaron a sus hijos. David también fue saqueado. Pero ellos estaban tan cegados por lo que había pasado, estaban tan frustrados que dijeron: alguien tiene que pagarla. Y se fueron en contra de la persona equivocada, porque ellos decidieron levantarse en contra de David. Mi amado, cuando usted no sabe responder en las diferentes situaciones en las que el enemigo viene y empieza a robar lo que Dios le ha entregado, usted va a buscar desquitarse, o va a buscar vengarse, o va a buscar echar la culpa en quien no tiene la culpa. Entonces usted va a voltear, y si es una persona casada va a decir: es culpa del viejo. Y si es hombre va a decir: es culpa de la vieja. Pero ellos no son los culpables. Si usted es hijo va a decir: es culpa de mis padres. Pero ellos no son los culpables. Si usted es padre va a decir: es culpa de mis hijos. Pero ellos no son culpables. Ahora, si usted es más espiritual va a decir: es culpa del pastor. Pero el pastor no es el culpable. ¿Quién eran los culpables en este caso de este robo? Amalek. Los amalecitas eran los culpables. ¿Contra quién tenían que ir los hombres de David? Contra los amalecitas, no en contra de David. Usted y yo tenemos esta característica, hermano. Cuando usted y yo no andamos en el espíritu, siempre vamos a estar culpando a otros de lo que nos pasa. Yo tenía un familiar, no voy a decir el rango, porque a lo mejor me está viendo. Yo tenía un familiar que cuando éramos niños nadie quería jugar con él. No es cierto, con ella. Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque siempre que pasaba algo, al que estaba a su lado era el primero que culpaba. Se caía, se levantaba y decía: fue él me tiró. Y yo ni siquiera tenía la culpa, ¿no? ¿Cuál era la bronca de esto? Pues que terminaron dándonos unas regañadotas cuando no teníamos nada que ver. ¿Por qué? Porque siempre estaba culpando a otros de lo que le pasaba. Quiero que preste atención a lo que le estoy enseñando. Cuando usted no vive una vida en el espíritu, siempre va a estar culpando a otros de su condición. Es que si el pastor orara más por mí, el enemigo no me hubiera venido a robar. Es que si me cuidaran más, yo no estaría pasando por esto. Es que si me visitaran en mi casa, las cosas serían diferentes. Usted es responsable, y se lo he enseñado muchas veces, de su condición espiritual. Si usted hoy está bien, dese la gloria en el buen sentido de la palabra para usted. Pero si usted está mal, usted tiene que reconocer su parte de culpa en esto. La culpa no es de los demás, la culpa es nuestra. Yo no puedo culpar a nadie de mi condición. Así como también no puedo decir: es que Pastor Luis está orando por mí, por eso me siento bien fortalecido. No, agradezco las oraciones de mi pastor, me cubren y son de bendición. Pero si yo estoy fortalecido, es por mí. Es porque yo he buscado a Dios, es porque he perseverado en su presencia, es porque he hecho lo correcto. Entonces ahí es la gloria de decir: Señor, te agradezco porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero cuando yo estuve en una condición caída, cuando me encontraba en un hoyo oscuro, no podía decir: es que es culpa de Gerson que no está orando por mí. La culpa no era de él, la culpa era mía, porque yo necesitaba entender qué parte estaba haciendo mal para poder entender por qué estaba yo en esa situación. Esta es la situación que David estaba viviendo. Los ladrones, Amalek había venido y había despojado de todo lo que Dios le había dado, de todo. Déjeme decirle, hermano, que la mujer que usted tiene, varones, porque vamos a trabajar muy fuerte con los hombres en este tiempo, es algo que Dios me ha hablado y me ha inquietado y he estado orando y clamando por eso. Déjeme decirle, hermano, que una de las cosas que vemos en la vida de David es que Dios permitió que mujeres que ya estaban casadas terminaran siendo mujeres de David. ¿Sabe por qué? Porque sus primeros esposos no lo valoraron, no las valoraron. Abigail, un ejemplo, la Biblia nos dice que era una mujer hermosa, una de las mujeres más hermosas que existían sobre la faz de la tierra, y terminó siendo mujer de David cuando era mujer de otro hombre. Pero ese hombre era un hombre malo, perverso, que no la valoraba, no la amaba. Resultado, Dios permitió que este hombre se muriera, ella quedó libre y terminó siendo de un gran hombre como lo era David. La mujer que usted tiene hoy, mi amado hermano, es la mejor mujer que Dios pudo haberle entregado. Es la mejor. No es otra cosa. No es una casualidad, no es porque pues es que yo la tuve que tomar, no. La esposa que usted tiene hoy es la mejor mujer que Dios pudo haberle entregado. Amén. Gloria a Dios.
¿Cómo actuó David frente al despojamiento que él estaba viviendo? Quiero hablar de 3 actitudes, o 4 actitudes, perdón, que David tomó, en la cual nosotros nos damos cuenta de la actitud que usted y yo tenemos que tomar para poder enfrentar ese despojamiento que hoy estamos viviendo como iglesia. Si usted voltea a su alrededor, usted va a ver sillas vacías. ¿Sabe qué significa cada una de esas sillas vacías? Un robo. El enemigo vino a robar. ¿Cómo lo hizo? Confundiendo personas, trayendo pereza, trayendo confusión emocional, trayendo desánimo. Algunos están como que no, ves que siento que Fuente de Vida no es mi lugar y mejor me voy y me busco otro. Todos estos son ladrones. Son ladrones que han venido a minar la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo? Pues ya, total, se fueron, pues ya vendrán otros. Tenemos que pelear por ellos. Tenemos que recuperar lo que el enemigo nos está robando. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la forma correcta. Número 1, versículo del número 6 al versículo del número 8. Acompáñame ahí en su Biblia. Primera actitud que David tomó delante del despojamiento. Versículo 6 al 8 dice la escritura: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Quiero que preste atención a esta última frase. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él se fortaleció en Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Frente a esta amenaza de muerte y al hecho de haber sido saqueados, David no empezó a pelear con su gente. Él no les dijo: a ver, espérenme, ¿cómo ustedes se están levantando en contra de mí? Cuando yo fui quien les ayudó, cuando yo fui el que los levantó, cuando yo les enseñé a ser los hombres que son hoy. David no contendió con las personas. David no se mantuvo lamentándose por lo que había perdido. Quiero que usted entienda algo. En la Biblia nos deja claro que hay un tiempo para lamentarse. Hubo un tiempo en que ellos se lamentaron y lloraron hasta donde más no pudieron. Pero David, como era un hombre que andaba en el espíritu, entendió que el tiempo de lamentarse tenía que pasar ya. Él entendió esto. Dios se lo permitió, sí. Dios permite que usted y yo por un tiempo nos lamentemos, lloremos, suframos, que tengamos emociones por cosas que vivimos, sí. Pero eso no tiene que ser un estilo de vida. Hay gente que se sigue lamentando por cosas que pasaron hace 10 años. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo se van a dejar de lamentar? Hay un tiempo, es lícito. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza en la muerte. Sabemos que la muerte no es el fin. Para nosotros es el comienzo de una nueva etapa. ¿Está de acuerdo conmigo? Y a veces somos muy insensibles en donde decimos: ¿por qué lloras? Si lo vas a volver a ver. Pero hay un sentimiento. Y déjeme decirle que un tiempo de duelo sano, bien direccionado por alguien espiritual, por alguien que conoce las emociones, el tiempo de duelo tiene que ser de 1 año. Después de 1 año ya no puede haber duelo. Después de 1 año viene el tiempo de la resignación, de decir: gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias por todo lo que me permitiste, gracias porque fue tu voluntad, y gracias porque mi esperanza es que un día voy a volver a ver a esa persona, si es que recibió a Cristo en su corazón. Pero hay tiempo para el duelo, Dios lo permite, es necesario porque somos personas humanas. Pero no puede pasar más de 1 año. Personas que siguen doliéndose porque el papá falleció hace 10, 15, 20 años. Algo no está bien en sus vidas. Tiene que pasar ya ese tiempo y necesitan hacer algo. ¿Qué fue lo que David hizo? Primer punto, ponme la diapositiva por favor. Lo primero que David hizo, la primera actitud que David tuvo fue esta: él dependió de Dios. Él no dependió de su gente, él no dependió de sus fuerzas. La Biblia, y hay una alabanza, ¿no? Que hay un cántico hacia David. ¿Se acuerda ese cántico de David que dice: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000? ¿Se acuerda de esto? David no se llenó de sí mismo y dijo: yo soy David, yo soy el que mato 10,000 hombres, yo soy el poderoso guerrero y el ungido de Dios. Ahorita voy a ir en contra de esos amalecitas. David buscó el rostro de Dios. Lo primero que David hizo, dice la escritura, es que consultó a Dios. Dice, lo leímos en el versículo 6:
David se fortaleció en Jehová su Dios. Y después lo consultó, le dijo: Señor, voy a perseguir a esos merodeadores. Y Dios le responde: síguelos, porque yo ya te di la victoria. Amados hermanos, aquí hay dos cosas que usted y yo tenemos que hacer. En primer lugar, deje de lamentarse por lo perdido. Tampoco se resigna a decir: ya se perdió, no. Pero deje de lamentarse. Ya se lamentó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 meses, no sé cuánto tiempo. Hoy es día de dejar de lamentarse. Hoy es día de dejar de decir: es que me robaron esto, es que mis hijos ya no quieren saber de la palabra, es que mi matrimonio, es que mi salud, es que mi economía. Deje de lamentarse. Hoy es tiempo de dejar de lamentarse. Ya se acabó eso. Lo que usted perdió, ya lo perdió, pero lo puede recuperar. Número 1, deje de lamentarse. Número 2, lo que hizo David fue depender totalmente de Dios. Cuando usted y yo aprendamos a depender de Dios totalmente en todas las circunstancias que vivamos, es cuando usted y yo vamos a tener la victoria. ¿Por qué Dios le garantizó una victoria a David? ¿Porque era poderoso guerrero? ¿Porque David era diestro con la espada? ¿Porque nadie podía con David? No. La victoria que David ganó fue concedida por Dios, porque Dios fue quien le concedió esa victoria. Mis amados hermanos, cuando usted y yo dependamos totalmente de Dios, vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado. Todo, sin excepción. Nosotros leímos que David recuperó todo, no le faltó ninguna cosa, ni grande ni pequeña. Todo lo recuperó. Todo lo que el enemigo le ha robado, usted lo puede recuperar. A lo mejor usted piensa en este tiempo: yo ya qué puedo hacer para Dios. El enemigo le robó el llamado, le robó el deseo de servir a Dios. Hoy usted lo puede recuperar. ¿Cuándo? Cuando deje de lamentarse y dependa de Dios. Fortalézcase en su Dios, fortalézcase delante de su presencia. No se le achiquen los pantalones o las faldas si es mujer delante del diablo. Acérquese delante de su Padre, de aquel que tiene el poder para darle victoria, de aquel que tiene poder para subyugar al enemigo, de aquel que tiene poder para hacer que usted recupere todo lo que el enemigo le ha robado. Dependa de Dios. Ya no diga: yo puedo, es que a mí me enseñaron, es que yo tengo dones, es que yo tengo tantos años en el evangelio. No dependa de usted, dependa totalmente de Dios. Esto fue lo primero que David hizo. Dependió totalmente de Dios. Segundo punto, aquí yo puse esta reflexión: la dependencia hacia Dios y hacia su palabra nos garantiza la victoria. ¿Usted quiere ser una persona victoriosa? Dependa de Dios. Haga lo que Dios dice hacer. Cada vez que nosotros nos congregamos, Dios nos da direcciones. Dios dice: hagan esto, hagan aquello, anden por aquí, oren de tal manera, etcétera, etcétera. Usted lo hace, usted va a ser una persona victoriosa. Usted no lo hace, usted va a seguir siendo despojado y despojada por el enemigo de nuestras almas. Más va a tardar usted en venir y recibir algo de Dios, que sale de estas puertas y el ladrón viene y se lo quita. ¿Por qué? Porque usted no está dependiendo de Dios. Usted necesita depender de Dios. ¿Qué significa esto? Deje de hacer lo que usted cree conveniente y empiece a hacer lo que Dios dice que usted tiene que hacer. Esta es la forma de depender de Dios. No depende de lo que yo razono, pienso, creo, veo. Depende de lo que Dios dice. Segundo punto, versículo número 9. Pásenme mi agua, por favor, servidores. Gracias, hermano. Versículo 9. Dice la escritura: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David depende de Dios y va y lo consulta. Le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios le declara la victoria y le dice: David, ve detrás de los merodeadores, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que es tuyo. Yo quiero que usted entienda algo. David no dijo: ok, Señor, tú me diste la victoria, mañana mismo salgo en contra de ellos. El próximo domingo, Señor, salgo a la batalla en contra de ellos. David no perdió ni un minuto, no perdió ni un segundo. Inmediatamente que el Señor le dijo: la victoria te la garantizo, David, David tomó a sus hombres y partió hacia la guerra. Él no esperó
A veces usted y yo nos creemos espirituales, pero no lo somos. Y con todo respeto lo digo. Porque a veces decimos, Dios, si viene de ti, dame una confirmación. Confírmame, no pierda el tiempo. Si Dios ya habló, obedezca. Yo quiero que usted entienda el contexto y por eso puse esta, ponme la que sigue por favor, que David se esforzó. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender el contexto de dónde venía David. Número uno, David venía de pelear batalla con los filisteos. Él venía de la guerra y las guerras no son como las de nosotros ahora. Requerían mucho esfuerzo físico. David venía de hacer un largo viaje de 3 días. Le costó 3 días llegar desde donde estaba a Ziklag, su tierra de pertenencia. 3 días, montado a caballo. Yo no sé si ustedes han montado a caballo. Yo sí he montado a caballo y después de 2 horas te cansas. Es cansado estar arriba de un caballo. Imagínense 3 días montado en un caballo David para poder llegar a su tierra. David venía cansado. Llega a su tierra, se da cuenta que lo habían robado y estuvo llorando hasta que no le quedaron más fuerzas. Se lamentó. Yo quiero que usted entienda el contexto, por qué le va el pretexto de los cristianos modernos de nuestro tiempo. Y quiero que me vea, deje de ver a los demás. Siempre están cansados. Ay, es que estoy bien cansado. ¿Y David qué? ¿David venía de Cancún? ¿David estaba retosando en las playas de Miami? ¿David venía de echarse una jeta de 24 horas? Hermano, David venía de la guerra, de un viaje largo de 3 días y de llorar hasta que no le quedó más fuerza. Pero él escuchó la voz de Dios que le dijo, David, ve, porque la victoria está garantizada. Y inmediatamente David accionó. Él no dijo, sí Señor, pero déjame dormir para recuperar fuerzas. Sí Señor, pero espérate a que salga de vacaciones porque ahorita ando bien tronado de mi trabajo. Dios habló, David actuó, él se esforzó. No perdió tiempo, no se excusó. Señor, es que mira, estuve llorando tanto tiempo, ya no me quedan fuerzas, la panza me duele. Cuando lloras mucho te duele el estómago. David no puso pretextos. El Señor dijo, la victoria está garantizada. David subió a su caballo con sus 600 hombres y partió hacia la guerra con una finalidad: recuperar todo lo que el enemigo le había robado. David sabía que si Dios ya había declarado la victoria, él no podía esperar más. Él tenía que ir inmediatamente. Él se levantó de inmediato para tomar y recuperar lo que era suyo. Déjeme decirle que este es el error que muchos de nosotros cometemos. Porque este mensaje no es el primer mensaje en donde Dios dice que el Señor ya le ha dado una victoria. Muchas veces, a través de predicaciones y a través de ministraciones, Dios nos declara la victoria. ¿Sabe cuál es el problema de usted y el problema mío? Es que no actuamos. Pensamos que porque Dios dice, ya tienes la victoria, pues Señor, era todo lo que esperaba, ahora sí vamos a dormir como príncipes, ¿no? Si Dios le está diciendo que ya está la victoria, usted se tiene que levantar a la guerra. Usted tiene que perseguir a esos merodeadores. Usted se tiene que levantar en oración, en clamor, en ayuno, para poder derrotar y poder recuperar lo que el enemigo le ha robado. Pero decimos, es que estoy bien cansado. Llego bien cansado del trabajo. Hermano, mire, yo entiendo que somos humanos. Yo también me canso, no soy de chicle. Pero hermano, si usted viene en transporte público, usted por lo menos se avienta una jeta de 2 horas o 1 hora en el transporte. ¿De dónde viene cansado? Ese es conformismo. Nos hemos conformado a que el enemigo nos robe. Cuando usted diga, llevo 24 horas sin dormir, se lo creo. Pero hermano, no me venga con la excusa de decir, es que vengo cansado cuando trabajo 8 horas al día y cuando a lo mejor su trayecto es de 3, 4 horas en los cuales usted está durmiendo en la combi, porque no creo que venga predicando. Si viene predicando es otra historia, pero si no, no. ¿De dónde viene su cansancio? Eso no es cansancio, iglesia. Eso no es cansancio, eso es conformismo. Usted no puede conformarse. No puede permitir que el enemigo siga viniendo y siga despojando lo que Dios le ha entregado. Y usted, sencillamente resignarse. Esfuércese. Cuando David estaba por entregarle el liderazgo de una nación como la nación de Israel a su hijo, David a Salomón, él no le dijo, busca a Dios, santifícate. Él le dijo, esfuérzate y sé hombre. ¿Cuántos hombres hay aquí?
Hombres que verdaderamente dicen, para mí no hay cansancio. Hombres que dicen, no importa si vengo cansado, tengo que orar por mi familia, tengo que orar por mis hijos, tengo que orar por mi matrimonio. Y no hombres que digan, vieja, no me molestes porque vengo cansado, voy a ver la tele. ¿Qué tipo de hombres somos? Dios está esperando hombres, verdaderos hombres, que se pongan a la brecha, que se pongan a guerrear y que recuperen todo lo que el enemigo les ha robado. Esos son los hombres que Dios espera en este tiempo. Y que se dejen de excusar en, es que vengo cansado, es que vengo estresado. Y esfuércese. David no venía de un spa, a David no venía de hacerle un manicure y un pedicure. David venía de una larga jornada que humanamente hablando era tremendamente desgastante, pero David decidió creer en Dios. ¿Y cómo lo hizo? Actuando inmediatamente. Tercer punto, versículo número 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 600 hombres David tenía. Así, me estaba yendo con uno más. 600 hombres David tenía. En ese caminar hacia la guerra, 200 se le echaron para atrás. Se cansaron. Y David quedó con 400 hombres. ¿Qué hizo David? Ponme la siguiente, hijo, por favor. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Siguió adelante. ¿Le suena familiar esto? A veces decimos, es que nadie está orando, entonces yo no oro. Es que nadie viene a la iglesia, entonces ¿para qué voy? A David no le interesó que se quedaran 200 hombres atrás. Él tenía la mirada puesta en algo. Dios me dio la victoria, es tiempo de recuperar lo perdido. No importa si se quedan 100. No importa si se quedan 200, no importa si se quedan 300, no importa si se quedan los 600. David iba a continuar adelante. ¿Por qué, iglesia? Porque David sabía que la victoria no estaba en sus hombres. David sabía que la victoria no estaba en el número de personas que iban a ir con él a la guerra. David sabía que su victoria estaba basada en una palabra de Dios. En una palabra de Dios. Esta es la victoria que Dios le había entregado a David. Él no necesitaba 1,000,000 de personas, un ejército de 10,000, 20,000, 50,000 hombres. David pudo haber ido con 3 hombres y aún así él hubiera obtenido la victoria, porque la victoria estaba en la palabra de Dios. David no se debilitó frente a este hecho. David no se desanimó. Ay, Señor, es que yo tenía tantas ilusiones de que fuéramos los 600 y ahora ya nomás me quedan 400, yo creo que mejor me regreso. No, David no hizo esto. David continuó adelante. No importa, mi amado hermano, no importa el número de personas. Déjeme decirle algo. En nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con esta situación. Yo me he encontrado con esta situación a lo largo de mi vida. Gracias a Dios, este año vamos a cumplir 17 años, si no me falla la memoria, de conocer de Cristo. Y a lo largo de estos 17 años que he caminado con el Señor, me he encontrado con esta situación y una y otra vez. ¿Cuál situación, pastor? He conocido muchos hermanos que comienzan bien, le echan un montón de ganas, se disponen, se aferran, no faltan a las oraciones, están en todos los estudios, se avientan 1 año, se avientan 2 años, pero al tercero empiezan a bajar. No, es que pues yo creo que ya no, lunes no voy a la oración porque pues el pastor descansa los lunes, entonces yo también. No, ya no voy los martes a la oración porque pues no, Dios sabe, no, estoy bien cansado y además vengo con harta hambre, ¿no? Entonces ya no voy. Y se desaniman. Y ese ejército que a lo mejor era de tantas personas, 100, 200 personas, termina disminuyéndose. Pero usted tiene que entender algo. No importa lo que los demás hagan, lo que importa es lo que usted cree. Si usted realmente cree en lo que Dios está hablando, a mí no me importa quién se queda atrás, en el buen sentido de la palabra, en el contexto de que eso no me va a detener. Si yo veo que la gente que está conmigo se está deteniendo, el peor error que yo puedo cometer es detenerme, porque yo tengo que ser una inspiración para ellos para seguir adelante. Entonces, si yo vengo con 100 hombres, yo tengo un grupo de 50 servidores en la casa, a mí se me llegan a echar los 50, hay que se queden. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque mi convicción no está en lo que ellos pueden hacer. Mi convicción está en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Esa es mi seguridad.
Muchas veces usted y yo nos desanimamos por esto, porque decimos, no, pero es que yo he venido los martes y los martes casi nadie viene, entonces ya tampoco voy a ir. Hermano, usted no está creyendo en la palabra. Cuando usted cree en la palabra, usted no pone la mirada en quién está y quién no está. Usted pone la mirada en lo que Dios ha dicho. Y usted camina porque Dios ha hablado. No importa lo que los demás hagan. A David no le interesó esto. David podía ver a 200 hombres que se desanimaron, que se cansaron, que dijeron, David, ya no seguimos contigo. David dijo, quédense ahí. Por mí no hay bronca, quédense. Yo continúo adelante porque Dios me dijo que iba por victoria. Yo voy por mi victoria. Deje de moverse por lo que los demás hacen. Ay, pastor, es que yo traje una amiga, yo vine con mis hermanos de sangre, con mis hijos, y ya no siguen, ya me desanimé. Usted no cree en la palabra. Usted no cree en la palabra. No importa quién venga, no importa quién deje de venir. Dios decreta una palabra, yo voy en pos de esa palabra. No importa lo que los demás hagan, porque yo creo en la palabra de Dios. Y esto trae beneficios inclusive a aquellos que están desanimando. Cuarto punto, y con esto termino. David no solo peleó por lo suyo, él peleó por los suyos. Versículo del 21 al 24 dice la escritura: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Fíjese la actitud de David. Y cuando David llegó a la gente, ¿cómo lo saludó? Lo saludó con paz. Él no llegó, Gerson es uno de los 200 que se quedó, llegó y le dijo, ¿te quedaste, me la debes. No te voy a dar nada de lo que me tocó. David no llegó con esto. David llegó y encontró a esos 200 hombres que se habían quedado y les dijo, Dios te bendiga. Qué bueno que estás bien, qué gusto poder volver a verte. Él los saludó en paz. Él no llegó a reclamar. Él no llegó a juzgar, él no llegó a señalar. Él los recibió en paz. Ahora, ¿cómo actuaba la gente de David? Versículo 22. Me pega mucho esto, porque esta es una enseñanza de liderazgo. Y se la voy a dar ahorita, porque a lo mejor usted ya va a estar en liderazgo. Usted puede tener al mejor líder que existe en la tierra y aún así no ser una persona correcta. David era uno de los mejores líderes que existió en la tierra. Pero ¿cómo habla la Biblia de la gente de David? Versículo 22 dice, entonces todos los malos y perversos. ¡Wow! Gente de un hombre como David, y una así era gente mala y perversa, porque no actuaban como su líder. David los saludó en paz, David los recibió en paz, pero su gente no tenía el corazón de David. ¿Y qué hizo su gente? Versículo continúa diciendo, los malos y perversos. Dice, de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. No les toca nada, que se den por bien servido de ser parte de nosotros. Es todo lo que se merecen. Esta era la gente mala y perversa que estaba con David. Ellos no se merecen nada porque no estaban con nosotros. ¿Cuál fue la actitud de David? Versículo 22 continúa, 23 decía, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. David reconocía que la victoria venía de Dios. Dice, de lo que nos ha dado Jehová. David no dijo lo que yo conquisté, lo que yo tomé, lo que Dios nos ha dado. ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? David decía, no es nuestra batalla, no fue nuestra victoria, es Dios quien nos concedió la victoria. Versículo 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? David sabía que Dios escuchaba. ¿Quién va a estar atento a lo que estamos diciendo? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, los 400 que fueron con David, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, los 200 que se quedaron. Les tocará parte igual. Esto es ser una persona justa. Y déjeme decirle que una persona que vive en el Espíritu es una persona que aprende a vivir en justicia, es justa. Hermano, David no solamente peleó por lo suyo, él peleó por los suyos. David, cuando siguió adelante, aunque esos 200 hombres se habían quedado, él dijo, yo voy a pelear por ellos. Ellos ya no pueden, ellos ya no tienen fuerzas, ellos ya no tienen capacidad de seguir adelante. Yo voy a seguir por ellos. Y cuando el Señor me entregue la victoria, ellos van a ser partícipes
de esa victoria. Porque no solamente es nuestra victoria. Nosotros somos un cuerpo, ¿está conmigo? Dice la Escritura que somos una iglesia. Y por eso la palabra dice que cuando un miembro es exaltado, todo el cuerpo es exaltado juntamente con él. ¿Por qué? Porque la victoria es de nosotros. Yo no puedo decirles mi victoria, es lo que yo he conseguido, porque cada victoria que Dios me da es una victoria que Él me ha entregado. No es una victoria que yo he ganado, no ha sido por mis fuerzas, no ha sido por mi voluntad, no ha sido por mis capacidades. Cada victoria que Dios me ha dado es porque Él ha determinado que sea una victoria. Y por eso no puedo decir que es mía. Amados, usted y yo somos parte de una familia, la familia de Dios. Y cuando usted y yo estamos peleando, debemos de dejar a un lado el egoísmo. Este es otro de los errores que la iglesia comete. La iglesia muchas veces solo busca lo suyo. Yo nomás vengo a buscar lo mío, vengo a orar por lo mío. Pero hermano, usted tiene una familia. Y si usted pelea por lo suyo, usted tiene que pelear por su familia, porque es su familia, no solamente es mi familia. Ese es el problema de muchos de nosotros, de no ser constantes, porque somos egoístas. Solo me interesa lo mío. Yo tengo cosas que hacer, yo estoy cansado, yo tengo muchas ocupaciones. ¿Y su familia? ¿No le importa lo que pase con su familia? ¿No le interesa a los que están esforzándose por venir a la casa del Señor? ¿No le interesa la lucha que puede estar pasando su hermano o su hermana en Cristo? No, pastor, pues porque yo tengo mis necesidades. David no era egoísta. Si David hubiera sido egoísta, él hubiera actuado como su siervo. Sí, a estos no les dé nada. Que se den por bien servidos de decir que son hombres de David, que se den por bien servidos. Pero David no dijo esto. David dijo, tanto yo tengo derecho a recibir una recompensa como ellos tienen derecho a recibir una recompensa, porque David peleó por los suyos. Iglesia, no podemos seguir achicándonos delante de lo que el enemigo está haciendo. Yo quiero que piense en esta mañana, ¿cuántas cosas el enemigo le ha robado? Y no me diga que no, porque sí le ha robado muchas cosas. Y si no es así, yo quiero preguntarle dónde está su familia, si el enemigo no le ha robado nada. Si no es así, ¿dónde están sus hijos? Si no es así, ¿cómo se encuentra su matrimonio hoy en día? Si el enemigo no le ha robado nada, entonces ¿por qué usted no tiene ni fuerzas para estar en la presencia de Dios? Porque empieza a orar y se queda dormido. Y dice que no le ha robado nada. A todos, de alguna forma, el enemigo nos ha robado y nos ha robado mucho. Usted inclusive, hermanos que sirven en esta casa, puede servir, puede tener un ministerio y puede hacer muy bien lo que hace. Pero puede que usted sea una persona que el enemigo le ha saqueado muchas cosas. ¿Usted sigue teniendo la misma pasión para servir por Dios? ¿Tiene la misma pasión por servir a su hermano? Si no es así, usted ya fue robado. ¿Usted sigue orando por su grupo de liderazgo? ¿Usted sigue orando por sus liderados en el que cada día dobla sus rodillas por ellos, derrama lágrimas, los cubre, los bendice? Si no es así, el enemigo ya le robó. Si usted nada más ora y dice, sí, Señor, bendícelos y que sean mejor, Señor, no, ilumínalos porque si no, no sé qué voy a hacer. Si esas son sus oraciones, el enemigo ya le robó. Usted es una persona que está robada. El enemigo ya le robó muchas cosas. A mí me ha robado muchas cosas. Algunas, como hablé, yo las he permitido. Acompáñame aquí, Eder, por favor. Otras, yo no las he permitido. Pero algunas veces me he encontrado luchando solo. Y es difícil cuando lucha solo. No imposible, pero es difícil. Algunas cosas he logrado recuperar, pero hay otras que aún deseo recuperar. Porque hay cosas que aún deseo recuperar. Dentro de las muchas cosas que yo deseo recuperar, es el cumplimiento de la promesa de Dios para esta casa. Es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que fuente de vida no va a ser, sino que ya es. ¿Y por qué muchas veces no lo vemos? Porque nos hemos quedado con los brazos cruzados. Ha venido Amalek una y otra vez a venir a despojar, a venir a robar, y nosotros hemos dicho, pues ya fue, pues ya, ¿qué más podemos hacer? Dios así lo quiso. ¿Es que esa es la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Pelear. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Depender de Dios. En usted y en mí no está la fuerza para hacerlo. En usted y en mí no está la capacidad. A veces ustedes y yo decimos, ahora sí me voy a levantar. Usted no puede, hermano. Usted no puede, hermana. Si no es Dios, usted no va a poder. Porque su fuerza de voluntad tiene límites. Su fuerza de voluntad le va a durar 1 mes, 3 meses, hasta máximo 1 año. Y después usted se va a venir abajo. Porque esa fortaleza tiene que venir de Dios, no de usted.
Si usted no puede estar atento a lo que Dios está hablando, el enemigo le está robando, lo está durmiendo. Yo he visto esto y una otra vez, hermano, no es normal. Está uno en la prédica, está en el mensaje y estás bien cuajado, bien cuajada. Esto no es normal. El enemigo te está robando. ¿Qué te está robando? La atención. ¿Por qué? Porque no se trata de venir a cumplir o ocupar una silla. Si no escuchas lo que Dios está hablando, ya te robó el enemigo. Te despojó y ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque decías, ay, es que Dios me hizo descansar. ¿Qué Dios ni qué nada? Cochino diablo que te está arrullando. Y tú todavía lo abrazas como si fuera osito de peluche. Sí, abrázame porque tengo frío, ¿no? Ahorita hace frío. Cuando el enemigo le roba, cuando usted endurece su corazón. Yo conozco a ese predicador, yo conozco a ese hermano que está predicando, ni que fuera tan perfecto. Usted endurece su corazón, usted está siendo robado. Usted mismo está permitiendo que el diablo venga y le robe, porque no está permitiendo que la palabra penetre en su alma, en su corazón, en su espíritu, para hacer una diferencia. Le está robando. Cuando el enemigo viene y le roba, cuando usted nada más está pensando, a ver a qué hora se cae para que nos podamos ir a comer, porque ya se hambre. Y ahorita que hace frío, pues se antoja no estar acostaditos en cama. El enemigo ya le vino y le robó. ¿Por qué? Porque su mente no está donde tiene que estar. Su mente está quién sabe en dónde. Su mente está en el puesto de los tamales que está ahí en la esquina, porque su mente no está en Dios. Y el enemigo ya le vino a robar, porque usted no está atendiendo y no está entendiendo lo que Dios está hablando. De muchas formas Amalek viene y en medio de los cultos viene a robar. Hoy intentó venir a robar, pero fue descubierto y se tuvo que largar. Pero usted tiene que entender lo que Dios está hablando. Es tiempo de dejar de estar ahí acomodados y lamentándonos diciendo, es que el enemigo viene y roba. ¿Quién es ese ser inmundo? ¿Quién es él para definir lo que la obra de Dios va a hacer y definir lo que la iglesia tiene que ser? ¿Quién es ese ser inmundo para querer tener poder sobre algo que le pertenece a Cristo? ¿Quién es? No es más que un ser inmundo que ha sido derrotado por la sangre de Cristo, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cuando resucitó al tercer día, dice que le aplastó la cabeza. ¿Quién es? ¿Quién es para venir a robar a los hijos de Dios? Para venir a quitar los sueños, los deseos, los anhelos que vienen del Padre. ¿Quién es? ¿Por qué sigue teniendo tanta fuerza? Porque usted y yo no estamos haciendo nada. Porque decimos, es la voluntad de Dios. Es que así tenemos que vivir. Es que así tenemos que estar. David entendió que esa no era la voluntad de Dios. David, en primer lugar, se fortaleció en Jehová su Dios. Él no dijo, yo puedo, yo soy Juan Camané y aquí mis chicharrones truenan. Él no dijo, yo soy el pastor, el profeta, el ungido. Él dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad acerca de esto? Tengo que ir, Señor. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice, David, ya fuiste, ya perdiste? ¿Cómo cree que David hubiera actuado? ¿Sabe? Yo sé cómo hubiera actuado David. David hubiera actuado con gratitud. Señor, gracias. Gracias, porque me libraste de pasar por una terrible derrota. Gracias. David se fortaleció en su Dios. ¿Cuánto se fortalece usted en Dios, mi hermano? ¿Sabe por qué no tiene fuerzas? Porque no se fortalece en Dios. Sus fuerzas ya se le acabaron, mi hermano. Y para muchos les tengo que decir esto de parte de Dios. Sus fuerzas ya se acabaron. Y usted está intentando seguir adelante en sus propias fuerzas. Se está quemando, mi hermano. Se está quemando, mi hermano. Porque ya no va a poder más. Ya no va a poder más. ¿Y sabe dónde va a terminar? Renegando de la fe, dejando de hacer lo que Dios le mandó a hacer, tirando la toalla. No, esto no es para mí. Entonces, ¿para quién es, mi hermano? ¿Para quién? ¿Para quién si no para nosotros? Es tiempo de fortalecernos en Dios. Ahorita le voy a decir qué estrategia el Señor nos dio para hacerlo. Segundo lugar, segunda cosa que David hizo, se esforzó. Deje de esconderse detrás de esa pereza. ¿Sabe? Hay dos personajes que usted y yo nos vamos a encontrar en Proverbios que Dios aborrece totalmente. Son dos tipos de personajes, hermano. Y esos personajes hoy están dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál es el primer personaje que Proverbio le da duro en la cabeza? Al necio, a la gente necia.
Una y otra vez Proverbios habla del necio, del necio. ¿Sabe cuál es el segundo? Poder que está a su lado y dígale, te hablan. El perezoso, el huevón. Por eso la Biblia dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás dormido? Aprende de la hormiga. Aprende. No tiene capitán, no tiene dirigente, pero se prepara en el verano para poder vivir en el invierno. ¿Hasta cuándo? Un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos, un poco de sueñito. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una y otra vez Proverbios habla de estos dos personajes, el necio y el perezoso. Siempre cansado, siempre con sueño, siempre durmiendo. Pero para las cosas de Dios, porque para el otro no. Ahí sí estamos listos. Para cualquier otra cosa, vámonos a chambear, vámonos a disfrutar, vámonos a hacer esto, aquello, vámonos a fiestas, a convivios. Ahí sí estamos listos. Ahí no hay pereza. Pero para las cosas de Dios, sí, porque estamos cansados, porque venimos de trabajar, porque tenemos tantas cargas. Deje de esconderse detrás de eso. Esfuércese. Hombres de esta casa, sean hombres. Aprendan a ser hombres. Esfuércense como hombres. Ahora, una mujer es válido. Por algo se dice que la mujer es el sexo débil. Usted es hombre. Dios le entregó una estructura para poder resistir, para poder soportar, para poder levantarse. Sea hombre. Esfuércese. Esfuércese. Tercera característica, siga adelante. Deje de ver lo que los demás hacen. Deje de poner su mirada en las personas. Deje de ver si un hermano falla, si otro falla, si uno empieza a venir y deje de venir. Deje de ver esto. Usted ponga su mirada en lo que el Señor le ha hablado. ¿Qué es lo que el Señor habla en esta mañana? Es tiempo de recuperar todo lo que nos ha sido robado. Ponga su mirada en esto. No importa cuántos sean. No importa, yo anhelo con todo mi corazón que toda la iglesia responda. Pero si no lo hace, no importa. Yo tengo la mirada puesta en recuperar todo lo que el enemigo ha robado. Y si lo tengo que hacer solo, así va a ser. Pero yo sé que no va a ser así, porque yo sé que no va a faltar hombres y mujeres que crean en lo que Dios está hablando y van a luchar juntamente conmigo. No me importa quién se quede en el camino. No me importa lo que los demás hagan. Yo voy a seguir adelante hasta ver todo lo que Dios ha dicho que va a hacer en este lugar. Cuarto, deje de pelear por lo suyo. A lo mejor usted levanta hoy su mano y diga, pero yo estoy bien. Tengo mi casa, tengo un buen trabajo, tengo mi carro, mis hijos están bien, mi matrimonio está bien, tenemos detallitos, pero todo está bien. Qué padre que usted esté bien, pero es tiempo de que usted pelee por los suyos. Si usted está bien, gloria a Dios por eso y nos gozamos con usted. Pero hay hermanos que necesitan que usted ore por ellos. Hay hermanas que necesitan que usted ore por ellos. Hay jóvenes que necesitan de jóvenes orando por ellos. Hoy los jóvenes se echan en la hamaca. Ay, los adultos están orando. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes cuándo van a orar? ¿Ustedes cuándo van a aprender a ser intercesores? ¿Ustedes cuándo van a aprender a estar delante de la presencia de Dios? Que lo hagan los adultos. ¿Y ustedes qué son? ¿No son hijos de Dios? ¿No son instrumentos en las manos de Dios? ¿No son escogidos por Dios? ¿Qué esperan para levantarse? Para levantar clamores, súplicas por esta juventud. No, mis papás están bien. Mis papás sirven a la iglesia, yo estoy bien, qué padre. Pero hay una juventud que necesita de jóvenes que estén en la brecha. De jóvenes que clamen, que intercedan, que busquen a Dios con todo su corazón para que esta juventud sea impactada. Usted no va a pelear por lo suyo, usted va a pelear por los suyos también. Si usted está bien, gloria a Dios, hágalo por alguien más. Usted conoce por lo menos una persona que ya no está aquí. Usted conoce por lo menos una persona que cayó en las trampas del enemigo, en los vicios, en el desánimo, en el adulterio, en la fornicación. Usted conoce por lo menos una persona que el enemigo vino y confundió su mente. Pelee por ella, pelee por su alma, pelee con todo su corazón. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que usted la vea rendida a los pies de Cristo, hasta que regrese a la presencia de Dios. Porque eso es lo que el Señor nos está hablando. Versículos 18 al 20 dice la escritura. Suban aquí, ministros de alabanza.
versículos 18 al 20 dice la escritura: y libró David todo, repita conmigo, todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David, ¿a quién? A sus 2 mujeres. Ay, pastor, es que si usted viera mi casa es un infierno. Pues levántese a orar, mi hermano. Levántese a orar. Pastor, es que mis hijos no entienden. Levántese a orar y van a ver si no entienden. Levántese a orar, levántese a clamar y va a ver si las cosas no van a cambiar. David no solo recuperó lo material, él recuperó a sus mujeres y a sus hijos. Hoy como padres necesitamos recuperar a nuestros hijos. Estamos perdiendo a nuestros hijos. El mundo está tragándose a nuestros hijos. Muchas veces nos conformamos. Nuestros hijos vienen a la iglesia, ¿y de qué sirve que vengan si no tienen comunión con Dios? ¿De qué sirve que vengan si no saben orar? ¿De qué sirve que vengan si jamás han encontrado al Señor? El mundo nos está ganando a nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo? Está bien, vienen a la iglesia. Es tiempo de recuperar el llamado que nuestros hijos tienen. Es tiempo de recuperar la fe que nuestros hijos necesitan. Es tiempo de recuperar la pasión que ellos necesitan tener por Dios. David recuperó todo esto. Versículo continúa diciendo: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Versículo 20: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. David no solo logró recuperar lo que había perdido, David todavía tomó un botín de sus enemigos. Recuperó y despojó